Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor Antonio Campos. En este momento quiero comunicarte que vamos a comenzar unos breves de la Escuela de Ministerios Redima Forming. Son unos breves de edificación, ¿verdad? Para personas de llamado, personas de ministerio, las personas que nos siguen a nosotros por medio de las redes sociales, a través de Redima YouTube, redima.net, que es nuestra website, en Redima Facebook, que también allí nos puedes dar seguimiento o puedes seguirnos, mejor dicho. Entonces, vamos a comenzar esta escuela, ¿verdad? De breves empoderamientos o breves vaciados de la escuela de ministerio, para que usted vaya conociendo la escuela de ministerio, Redima Forming, y más adelante podamos nosotros tener un empalme a nivel internacional con la gente que ya nos conoce y los que faltan por conocernos. Yo sé que estos breves van a ser de mucha edificación para la gente que se está levantando en el liderazgo y que están de parte de Dios con llamados a un liderazgo eficaz, de progresión, un liderazgo de resultados. Así que para esto vamos a tomar la palabra del Señor, ¿verdad? Allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, vamos a hablar de algunos aspectos del liderazgo cuando el liderazgo está en proceso. Recuerde que son breves, puede durar 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos. Pero en esta oportunidad vamos a tomar una lectura en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. También leemos el 20 y el 23. Dice allí la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, estos dos textos son emocionantes, pero vienen unos textos un poco, digamos, decepcionantes. ¿Por qué digo decepcionante? Escuche cómo dice. Entonces Pedro, o sea, el mismo que había sido bendecido y había sido expresado en bienaventuranzas, mire lo que hace. En el verso 22, en la misma conversación, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Noten que al que le está diciendo bienaventurado, ahora le está diciendo Satanás. O sea, es algo impresionante, ¿verdad? Porque si Dios te está diciendo a ti bienaventurado, y en el mismo momento viene y te dice: apártate de mí, Satanás, allí hay un conflicto que hay que analizar para entender esta situación confusa
e inexplicable hasta el momento. Dice, porque no pones, me eres tropiezo, le dice el Señor. Primero ahora le está diciendo bienaventurado, ahora le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, fíjense ustedes, la gente se preocupa por si tiene o no llamado de Dios. O sea, el llamado, todos nosotros tenemos llamado de Dios. Usted tiene llamado de Dios, yo tengo un llamado de Dios. Y ya estoy en algunas graduaciones del llamado del Señor. Pero escuchen, tener llamado es una iniciativa. Tener llamado no es suficiente. Por ejemplo, Simón tenía llamado y a la vez estaba infectado en las áreas del carácter. O sea, usted puede tener un llamado de Dios, pero si usted no tiene carácter, el llamado está en riesgo, porque usted no está lleno cuando tiene llamado. Usted sencillamente tiene llamado, pero usted no tiene vaciado. Usted necesita, ¿verdad? O sea, cuando usted es llamado, usted tiene que ser empoderado. Pedro tenía un llamado, o sea, mejor dicho, Simón tenía un llamado, pero él no estaba empoderado. Y cuando tú no estás empoderado en el llamado, suceden esta serie de conflictos. O sea, se vive una vida insípida, austera y desequilibrada. ¿Sabe usted por qué? Porque usted no tiene carácter. Ese es el problema. Usted no tiene carácter, y al no tener carácter, entonces vienen esta serie de conflictos decepcionantes. El problema de Simón es que Simón, ¿verdad?, tenía un carácter, o no carácter. La vida de Simón era una vida bastarda. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla lo espiritual, ¿verdad?, con lo emocional, entonces va a haber una actitud bastarda. Hay momentos en que Dios, escuche, hay momentos en que Dios se glorifica a través de usted, pero hay momentos en que el diablo tiene manifestación a través de su vida. Ese es el problema. Entonces, Simón tenía un llamado a ser uno de los primeros apóstoles de la iglesia primitiva. Simón fue el que se levantó y dio el mensaje de Pentecostés. Es como cuando hacen un gran evento y a usted lo invitan a predicar, porque ese gran evento requiere de que haya allí una persona eminente que lleve una poderosa palabra que bendiga a las personas y que las edifique, y las personas queden marcadas por esa palabra. Ahora, Simón tenía el llamado, ¿verdad?, a ser un hombre que iba a ministrarle a muchas personas y que se iba a mover la gloria del Señor a través de él. Pero fíjense una cosa, que el hombre precisamente estaba limitado. O sea, el problema, escuchen, el problema de muchas personas no es afuera, sino en lo intrapersonal, o sea, adentro. Ese es el problema. O sea, mire, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, el problema no está adentro. El problema no está afuera. El problema está adentro. El problema de Simón no estaba afuera. El problema de Simón estaba adentro. O sea, usted cuando no tiene carácter edificado, mujer que me oyes, hombre que está siguiendo esta palabra, cuando tú no tienes un carácter edificado, tú eres una bomba de tiempo. En Simón había un detonador en cuenta regresiva. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía carácter edificado. Y cuando una persona no tiene carácter edificado,
va en cuenta regresiva y en cualquier momento, ¡boom!, explota. ¿Por qué? Porque el carácter de un hombre de Dios es o son los vallados que protegen la personalidad y que resguardan el propósito del Señor en esa vida. Dios, o sea, el llamado del Señor es una inversión. El Señor no se equivocó cuando te llamó. No se equivocó cuando te llamó. O sea, cuando el Señor te llamó, Él con el llamado hace una inversión. ¿Ve? Pero yo te lo digo en este momento. O sea, tú tienes que hacer algunas diligencias para construir. Tú tienes que convertirte en un arquitecto de tu propia vida. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Allí Pedro, el mismo Pedro, dice que hay que hacer algunas diligencias para nosotros alcanzar unas edificaciones para la perpetuidad de nuestro llamado. Pedro finaliza, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10, Pedro finaliza diciendo, el que tiene estas cosas no caerá jamás. ¿Cuáles cosas? El que tiene carácter, el que ha alcanzado el fundamento de fe, que fe es la palabra pistis, del verbo pisteu, que es sometimiento, obediencia y una actitud de reconocimiento a Dios. O sea, fe no es aquel poder mental que Dios, por la fe soy sano, por la fe soy sano. La gente a veces comienza un juego metafísico y a ese juego metafísico le llaman fe. Señores, y eso no es fe. Eso es metafísica, eso es poder mental. O sea, el poder mental es para cuestiones humanistas y cuestiones metafísicas, cuestiones esotéricas. La fe que es pistis y en el hebreo es la palabra emuná, es un desprendimiento total hasta llegar a ser un mártir por obediencia. Jesús lo demostró. Simón Pedro a la final lo demostró porque Simón Pedro llegó a ser un mártir por obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos alcanzaron el nivel, la plataforma de fe, y usted tiene que alcanzar una plataforma de fe que es obediencia, sometimiento, reconocimiento, actitud correcta delante del Señor. ¿Ve? Entonces, es importante y cabe destacar de que si nosotros no alcanzamos una plataforma en el carácter, siempre vamos a ser un estorbo en lo que Dios quiere hacer. Escúcheme, el hombre y la mujer de llamado que no están edificados y que se conforman nada más con el llamado y que Dios los usa de vez en cuando. O sea, esas son personas que son un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Porque, escúchame, el texto que leímos dice que Pedro le estaba interfiriendo a Jesús. Dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué si me eres tropiezo y ahora le estás diciendo que tiene un llamado? ¿Por qué? Porque había un desequilibrio en él y él tenía que pasar por algunas experiencias para él ser curado en las áreas de la personalidad y el carácter, que es algo que le hace falta a muchos hombres y mujeres de Dios que no tienen dominio propio, no tienen una actitud correcta y tienen una personalidad bastarda. A veces manifiestan una cosa y a veces manifiestan un almatismo, hermano, que interfiere, y en ese almatismo por allí se infiltra el diablo y comienza a interferir el propósito del Señor. Yo espero que esta palabra te bendiga y que esta palabra te edifique en este breve de educación ministerial. Que Dios le bendiga rica y poderosamente.